Están ustedes escuchando Economía Directa. Buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy tenemos en línea a José Luis Ruiz Bartolomé. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. A Ismael Torres del Val. Muy buenos días, Ismael. Buenos días a todos. Y a Pablo Baroja. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del plan de saneamiento de la banca del ministro de Guindos y luego también, si nos da tiempo, vamos a hablar de las últimas noticias, a comentar el tema del desempleo y a profundizar un poco más en todo el tema de la deflación que hablamos el último día en el programa con Eduardo García y con Manuel Polavieja. Si quieres, José Luis, coméntanos un poquito tu opinión sobre el plan del ministro de Guindos. Bueno, pues, en fin, a falta de también leerlo con más detenimiento y esperar a que sea publicado en el boletín mañana, supongo, lo que se puede decir es que, bajo mi punto de vista, lo que se está haciendo, lo que se propone hacer es necesario, o sea, es algo necesario. Bajo mi punto de vista, se puede quedar corto en algunas cosas y, bueno, se han priorizado algunos asuntos que yo creo que no se deberían haber priorizado, pero que se entiende que quizás sea bueno para España el hacerlo de esta manera y no de otra. Explícate. Explico. Bueno, primero la cifra de la que estamos hablando, 50.000 millones de euros, parece una cifra razonable. Es decir, entrar en detalle sería difícil explicar por qué lo es, pero bueno, yo he escrito alguna cosa en mi blog al respecto y me parece una cifra razonable. Si nos hubieran dicho 60.000 o 70.000, pues quizás mejor, ¿no? Siempre mejor pasarse que quedarse corto, pero en cualquier caso es una cifra razonable y que sobre todo va buscando la credibilidad en los mercados internacionales más que ajustarse a una realidad más concreta. Por otro lado, el plan es un poco precipitado, en el sentido de que al inicio, cuando empezó el gobierno a gobernar en enero y demás, se estaba diciendo que se haría una retasación de todos los activos de toda la banca para darles luego pues el valor adecuado a cada uno de ellos. Se ha optado al final por hacer algo más rápido, menos costoso, que no se nos lleve muchos meses, que es decir, pues tanto descuento para cada producto y se acabó, ¿no? Un poco generalizando, lo cual es malo porque hay activos que van a quedar sobrevalorados y otros que van a quedar depreciados. En fin, no es correcto. Y luego los coeficientes que se han ajustado por tipo de activo inmobiliario a mí me han sorprendido. Básicamente me voy a centrar en dos, que es suelo 80% de descuento y vivienda 35%. Suelo, sinceramente, me parece exagerado. Yo creo que hay muchos tipos de suelo. Hay suelos urbanos no consolidados, suelos urbanizables, rústicos con expectativas, y los hay muy bien situados y muy mal situados, hay de todo. Entonces, el 80 como media me parece exagerado. Mientras que en vivienda, a mi modo de ver, se ha quedado algo corto. Es decir, el 35% está muy bien, pero a mí me hubiera quedado más tranquilo si me dicen el 40 o el 45%. Porque, si bien es cierto que para una ciudad como Madrid ese descuento puede ser aceptable y razonado, no es así en otras zonas, sobre todo en zonas turísticas, etcétera. ¿Por qué se ha hecho esto así? En fin, no lo sé, no he hablado con el señor de Guindos, pero mi intuición es que, por un lado, se está mirando mucho al extranjero, y en el extranjero lo que ha preocupado desde el principio ha sido el valor del suelo. Nos han considerado que el suelo valía cero y por eso ha ido muy duro con el suelo. Mientras que en vivienda, pues bueno, a los extranjeros les ha dado un poco igual. Lo que quieren es ver un ajuste importante y el 35% consideran que ya lo es. Por otro lado, también entiendo que al suelo se le ha castigado más porque como precio unitario un suelo siempre es muy caro. Siempre hablamos de millones de euros en el valor de un suelo. Y tal y como están las cosas, hay muy pocos compradores para suelo. De manera que si obligas a bajar mucho el precio del suelo, pues facilitas esa búsqueda de compradores e incluso facilitas también la posibilidad de ser financiado en parte en la compra del suelo, cosa que hasta hoy era imposible. Entonces también va un poco buscando efectos prácticos. Y a ti, con la cantidad de activos que tiene la banca ahora en cartera,
¿Tú crees que esos 50.000 millones están bien calculados para para estas depreciaciones de activos? Claro, no, pregunto, porque yo no he echado las cuentas, ¿sabes? Claro, es que cómo se establece las tasas de morosidad y todo esto, ¿no? Y las provisiones que hay que hacer, pues bueno, es un poco en función de la depreciación de los activos que tienes y de la mora que hay real, ¿no? Entonces multiplicas un porcentaje por el otro y te sale esa mora, ¿no? Entonces lo que están haciendo es decir, bueno, no todo va a entrar en mora, no todo vale cero, o sea, van buscando, pues oye, vamos a poner vamos a intentar cortar la sangría o la gangrena en este punto, ¿no? Sí. Bueno, yo ahí le veo un problema, ¿eh? Sí. El problema es que la economía española se siga deteriorando y las tasas de mora aumenten mucho y con ello pues los inmuebles en cartera, ¿no? Y que al final se quede corto esto, pero en fin, vamos a dejar que comenten también Ismael y Pablo. Ismael. Sí, bueno, ha explicado muy bien José Luis en líneas generales el contenido de lo que plantea de Guindos. Efectivamente, lo de los 50.000 millones pues es una cantidad difícil de saber si es la adecuada o no, pero bueno, el fijar también unos niveles de precio, lo que va a provocar esta ley, yo creo que es fijar de una vez por todas unos niveles de suelo en el inmobiliario que de momento no se han alcanzado. Estamos viendo caídas del precio del inmobiliario que muchas veces en términos estadísticos no parece que se aproximen a la realidad o lo que está realmente ocurriendo en las transacciones, pero probablemente esta ley termine por decantar pues el nivel de precios a unos niveles que yo creo que serán más de mercado, porque obligará, si la banca no tiene capacidad de provisionar, como se están diciendo ahí, por ejemplo, el suelo con descuentos del 80%, si no tiene posibilidad de provisionar, lo va a tener que vender. Esta salida al mercado hará que ahora mismo la estrechez que hay en el mercado no está fijando el precio a su valor real, pero esta nueva con este plan de Guindos probablemente lo que se va a producir será un mayor número de transacciones que por otro lado además generarán más ingresos al Estado, a las administraciones, fruto de esas transacciones, pero que obligará a sacar al mercado todos esos activos inmobiliarios que ahora mismo acapara la banca y que no vende porque no los quiere vender con un descuento razonable y el mercado desde luego no los asume. Sí, pero hay una cosa que yo no entiendo muy bien, Ismael. Aunque la banca intente vender esos activos, sí, tal y como está el crédito, ¿qué posibilidades hay de que esas ventas se materialicen? Porque esa es la parte de la ecuación que yo no veo. Bueno, yo creo que bueno, no sé, tengo la impresión de que cuando se bajan los precios, esto lo estaba comentando antes José Luis bien, el inversor extranjero, por ejemplo, que no tiene, por ejemplo, hay realmente el problema es que desde la óptica española el mercado de crédito pues es como si no existiera, ¿no? Pero en montones de otros países el mercado de crédito está funcionando correctamente. Sí. En Alemania, por poner un caso, y en otros mercados, como los mercados emergentes, si los precios caen a niveles atractivos, pues evidentemente la inversión estará ahí, pero también hay mercado español que está esperando a unos niveles de precio razonable para poder hacer. Bueno, lo que pasa es que yo ahí tengo mis dudas, Ismael, porque ten en cuenta que si bien el mercado de primera mano, el mercado de vivienda nueva ha caído menos y la mayor parte está controlado por la banca y hay más dificultades para cerrar operaciones a precios razonables, el de segunda mano sí que está a precios bastante razonables y ahí tampoco se ve que venga la oferta de ningún lado. Y por otra parte, sobre lo de la inversión extranjera, yo creo que sí, está claro que en 2011 aumentó bastante la inversión extranjera, creo el porcentaje exacto no lo recuerdo, pero creo que rondaba el 30%, a lo mejor José Luis lo tiene por ahí. Lo que sí recuerdo es que eran 3.400 y pico millones de euros, pero claro, estamos hablando de cifras que tampoco, que sí que van a ayudar,
pero que tampoco van a resolver por sí solas el problema, ¿no? No son cifras demasiado abultadas la inversión extranjera en inmueble. Sí. Bueno, ya veremos. Aparte de esto que estamos hablando de que salga al mercado, ¿no? Lo que está haciendo el plan de Guindos es fomentar más fusiones bancarias, o sea, acelerar el proceso de concentración bancario, porque en esta ley hay o sea, a la banca que se fusiona se le da un mayor plazo para ponerse al día en esta cuestión, o para no provisionar. Y en esto, pues yo creo que lo que se va a acelerar efectivamente es aprovechando que ofrece ventajas fusionarse para no tener que sacar estos activos inmobiliarios del balance, pues bueno, pues ese es un efecto colateral de esta ley, ¿no? Sí, Pablo. Pues yo soy bastante crítico con el hecho de que se siga incentivando la fusión de bancos. Ya alguna vez lo hemos comentado. Por lo menos Guindos no va a permitir que por ejemplo, Bankia se busque un novio, como estaban comentando alguna vez, tipo la Caixa o el BBV, ¿no? Que hubiera generado ya pues unas situaciones ya de monopolios ya con el Santander, que realmente hubiera llevado a ese sector a una situación muy difícil para los consumidores, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo lo que veo, a mí me parece que esos 50.000 millones todavía va a generar que los estándares a la hora de otorgar crédito en España todavía se genere más problemas, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo contigo, porque si la banca tiene que provisionar eso, evidentemente eso va a dejar de estar disponible para prestarlo. Sí, bueno. Pablo. Sí, y bueno, y además es que por ejemplo, se acaba de publicar una encuesta del Banco Central Europeo sobre las razones que está detrás de que los bancos no estén otorgando crédito, ¿no? Y una de las razones eran esto, ¿no? Estos aumentos en los requerimientos de capital. Si no es Basilea, son este tipo de medidas políticas y claro, además de que luego no tienen acceso a financiamiento, que no tienen pues es que sobre todo las expectativas de evolución de la economía, ¿no? Que ha sido algo que tenía peso, pero es que ahora mismo ya el peso que le otorgan los bancos a las expectativas económicas se ha multiplicado por 4 en el último cuarto de 2011, ¿no? Entonces eso hace que la situación, pues no sé, que vayan a comprar casas gente del extranjero. Yo no lo veo porque es que fuera del país la situación no creo que esté tan boyante. Sí, José Luis. Yo quería contar un par de cosas. Una reflexión que al principio no he hecho, que creo que es interesante, y es que también considero que el recorte a la vivienda ha sido algo más bajo de lo que debería haber sido, porque no olvidemos que España es un país de propietarios, y que decirle a las clases medias que su casa vale un 40 o un 45% menos, en fin, también creo que tendría un efecto bastante negativo en cuanto a pesimismo, consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ha ido un poco ahí de esto, ¿no? Bajo mi punto de vista. Otra cosa que quiero decir es que yo no sé si alguna vez lo hemos comentado en alguna de las tertulias, es que, bueno, yo cuando tengo ocasión de alguna vez de hablar con inversores extranjeros que están un poco pendientes de lo que sucede en España, siempre me han dicho que echaban de menos dos cosas, ¿no? Una es que los precios no se estaban ajustando, ¿no? Bueno, parece que con esto algo de eso cambia. Y la otra que me decían es que no existía en España un instrumento para invertir acorde a lo que ellos están acostumbrados fuera de España, que son los famosos REITs, los Real Estate Investment Trusts, ¿no? Que aquí se hizo una cosa parecida que se llaman SOCIMI, pero que tienen una fiscalidad dura
importante y que eso ha hecho que los extranjeros hasta ahora no hayan querido entrar aquí a montar socimis, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay grandes capitales españoles y extranjeros que están esperando que se produzca pues eso, las oportunidades del mercado, y me parecería necesario que a la vez que se haga esta reforma se acometiera también una reforma de la ley actual de la SOCIMI para igualarla en términos fiscales a lo que son los rates de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos o de Francia, ¿no? Pero de momento no están diciendo nada de eso, ¿no? Claro, yo al Partido Popular no se lo he oído decir en todo este tiempo. Sí que es cierto que el PSOE en campaña electoral, en su programa electoral lo llevaba incluida la reforma de la SOCIMI. Incluso yo en alguna conversación tuitera con Beatriz Corredor me confirmó que estaban de acuerdo en que se habían equivocado y que eso tenían que ajustarlo a nivel europeo. El PP de momento no ha dicho nada, pero chico, entiendo que es algo tan obvio que... Pero no deja de tener gracia, ¿no?, que lo metieran en el programa electoral y no lo hicieran cuando estaban gobernando. Sí. Bueno, ya sabes cómo son los políticos, ¿no?, lo que vamos a contar aquí, ¿no? Pero bueno, pues siempre es bueno que rectifiquen aunque sea tarde, ¿no? Y bueno, pues yo sinceramente hay mucha gente con mucho dinero que está esperando la oportunidad, y en algunos de los activos, especialmente en suelos, yo creo que va a haber movimientos. Sí, pero a mí lo que me resulta una pena, y aquí seguro que Pablo tiene algo que decir, es que toda esa gente con dinero esté esperando para invertir en ladrillo y no esté esperando para invertir en otras cosas. Vamos a tocar lo de siempre, ¿no?, el tan manido cambio de modelo productivo. ¿A ti no te parece? Es una pena, Pablo. Sí, además yo creo que ojalá tuviéramos unos políticos que tomaran medidas más virtuosas, ¿no?, que las que toman, que es que al final, como Eduardo García comentaba ayer, al final la única salida de esto va a ser devaluando el euro con una decisión política entre Estados Unidos y Bruselas, tal, que yo no lo veo, o directamente saliendo del euro y realmente rompiendo con una espiral deflacionaria, porque claro, se habla de 50.000 millones de euros de recapitalización del sector bancario, pero es que entre eso y luego además que lo que se hace es vía decreto, es decir a todos los españoles que son 35-45% más pobres, eso tiene medidas de segunda vuelta, y esas segundas medidas de vuelta a mí me da, como siempre, los políticos nunca las miden, y lo que se está haciendo es, bueno, el mercado posiblemente ya nos hubiera puesto en nuestro lugar, pero pues ahora nos van a poner vía decretazo en nuestro lugar, y que básicamente es la insolvencia, ¿no?, tanto del Estado como de los bancos, porque los bancos realmente no tienen un problema de liquidez, tienen un problema de solvencia, y yo creo que lo mismo lo tienen sus compañeros de viaje, tanto el Banco Central Europeo como los Estados, porque tienen el mismo problema, y el mismo problema de apalancamiento que el Banco Central Europeo, que tienen unos niveles ya tipo Lehman, como alguna vez hemos comentado. Entonces no hay mucha salida de esto, y bueno. Bueno, y a mí los planes estos que son muy graciosos, porque están contando con que esto es una foto fija, y no, a mí lo que más me preocupa es que es la influencia que va a tener toda la estabilización del sector bancario sobre el resto de la economía, y que eso luego es un ciclo que se realimenta, es una espiral que se va realimentando. Entonces, claro, no hacer planes pensando que hemos tocado fondo, pues es muy peligroso, porque... Bueno, ahí te aclaro que una parte de los 50.000, que son unos 10.000 millones, están pensados no para los créditos tocados, actuales, sino para los que para los considerados sanos. Un poco como colchón para lo que pueda... Ya. Pero a pesar de eso me parece poco, ¿eh? Yo en el 2009 creo que hice una proyección basándome en cómo aumentaba la morosidad en función del paro, y bueno, me salía que las pérdidas de la banca, según estuvieran los tipos de interés, podían
oscilar entre los 150.000, perdón, no, entre los 250.000 y los 400.000 millones de euros, sí, cuando tocara fondo y se llegara a estabilizar la economía. Entonces, claro, yo no entiendo que las pérdidas ahora mismo puedan ser esos 40.000 millones de los que hablas, pero claro, me parece que aún quedan muchísimas pérdidas por aflorar antes de que la economía se estabilice, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos 1 billón de euros de deuda exterior neta, que tenemos ahora mismo todavía un déficit por cuenta corriente de cerca del 4% y que eso estabilizarlo pues va a costar el que aumente mucho todavía el paro y que quiebren muchísimas empresas y por lo tanto aumente muchísimo la morosidad, porque es eso al fin y al cabo lo que se pretende dentro del sistema euro. Sí, a ver, estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el gobierno, yo creo que con la ilusión con la que trabajan o con la que se han puesto a gobernar es con la de decir, oye, vamos a ser capaces de darle la vuelta a la tortilla y convertir el círculo vicioso en un círculo virtuoso, de manera que ya se frene todo y bueno, pues ya, si cortamos la morosidad, pues ya se acabó el problema. Ahora, estoy de acuerdo que eso es muy difícil por las circunstancias de España. Bueno, y además, José Luis, que tú sabes también que han ocultado morosidad de muchas formas. Han refinanciado muchísimo a empresas que están manifiestamente quebradas y que si esto no remonta, esa morosidad oculta aflorará. Han traspasado activos a sociedades inmobiliarias participadas o con sociedades interpuestas para que el Banco de España no lo impida. En fin, que hay muchísimo de eso y que es mora oculta. Y en particulares también porque, a ver, nadie se cree que en un país con un 23% de paro solamente haya una mora de particulares del 2,6%. No tiene ninguna credibilidad. Se está refinanciando muchísimo. Se está extendiendo plazo máximo, entonces si la economía no se recupera, esa mora oculta acabará aflorando tarde o temprano. Cierto que los tipos de interés tan bajos están ayudando mucho a que la mora se contenga, pero claro, también están ayudando todas estos digamos estrategias poco recomendables que está haciendo la banca. Bueno, poco recomendables a largo plazo. A corto plazo les está funcionando muy bien. En fin, yo no sé si queréis añadir algo más del tema de Guindos o pasamos ya a comentar. Juan Carlos, sí, que a mí todo esto, ahora el tema de Guindos y demás, me parece que va en la misma línea, o sea, ahora mismo dentro de un entorno de economía española, dentro de un marco europeo y dentro de una moneda única, sin posibilidad de ajustar en términos de competitividad nuestra economía española para poder salir del agujero donde nos hemos metido, pues claro, las únicas posibilidades que tiene este gobierno es en términos de competitividad, es decir, vamos a ver si conseguimos una bajada de salarios, una bajada de activos, una bajada de precio de casi todo, que es la única forma de hacer pues eso, que el mercado español sea más competitivo. Ahora, está por ver efectivamente cuáles son sus efectos y yo también estoy de acuerdo que la cantidad pues parece un poco irrisoria, los 50.000 millones cuando se hablan de cantidades astronómicas en términos de endeudamiento. Lo que ocurre es que efectivamente, y en esto ha tenido culpa pues eso, el que esta crisis no haya sido una crisis al uso de las que duraban 3 años, sino que es una crisis que se alarga. Al final la capacidad de aguante de nuestro sistema bancario, pues al principio me acuerdo de esta crisis decían, sistema bancario es de lo mejorcito de Europa, está bueno porque aquí se tomaron medidas ya de anteriores crisis y al final estamos un poco a salvo de todo, pues pero ahora al final estamos viendo cómo que esto se alarga en el tiempo y nuestra banca pues termina por no aguantarlo. Bueno, la banca, el caso de las cajas es un caso perdido ya desde el principio, pero hoy mismo, por ejemplo, se ha bajado la recomendación del BBVA, que la ha bajado a vender, ¿no? Es de neutro a vender, y está todo en la misma línea. Es decir, al final esto se prolonga y al final lo que empezó siendo ladrillo inmobiliario pues está extendido pues en todo hasta el tejido industrial. Es increíble, ¿no? Pues yo estoy siguiendo estos días empresas en concurso de acreedores
que además están, pues eso, el propio juzgado sacando sus activos a subasta a través de empresas especializadas. Es increíble cómo no es una cuestión ya solo de empresas dedicadas al sector inmobiliario, sino empresas de absolutamente todos los sectores de la industria química, de industria de montones de cosas, de informática, al final el hecho de que se prolongue la crisis y que nuestro sistema bancario sea incapaz de mantener el crédito, pues termina por derribar toda una estructura económica montada como la que teníamos montada, pero que realmente el grueso era inmobiliario, pero tenía otras parcelas en otras áreas, y al final unos terminan arrastrando los otros. No sabemos muy bien dónde va a Sí, pero bueno, que todo forma un poco parte de la misma burbuja crediticia que al final se transformó en una burbuja de demanda interna, ¿no? Efectivamente, al final fue una trampa, ¿no? Y todas estas empresas que iniciaron planes expansionistas luego se han encontrado con que la demanda se ha hundido y que a muchas las ha cogido muy endeudadas y no pueden aguantar, lógicamente. Entonces yo creo que ahí el problema fundamental está ahí. Luego otras que han aumentado sus estructuras productivas, sobre todo a nivel de personal, y aunque no estén endeudadas, pues tienen también, si no son empresas grandes, tienen problemas gravísimos, pues porque también la inflexibilidad del mercado de trabajo en cuanto a contemplar este tipo de casos de empresas que no son viables si no reducen personal, pues está abocando a muchas empresas a la quiebra. Mira, yo no soy muy partidario tampoco de una flexibilidad de trabajo total, pero sí soy partidario de que se contemplen casos como estos, de que si tienes una empresa de 50 trabajadores que no puede sobrevivir con más de 25, pues lo que no puedes hacer es obligarla a ir a la quiebra simplemente porque no pueda afrontar los costes de despedir a esos 25 trabajadores. Ahí yo sí se debería contemplar de una forma que fuera fácil esto, porque si no, al final lo que hacemos es cargarnos la economía del país, como esto se siga prolongando mucho más tiempo, y tiene todo el aspecto de que va a ser así. Está claro que si no ajustas en precio, ajustas en cantidad, ¿no? Sí, pero claro, el ajuste en cantidad es muy fastidiado, porque causa daños colaterales. Por eso lo digo. Además que no se está alargando, es que se está encrudeciendo, porque si la gente entra en el Banco de España en el informe que tiene, simplemente poniendo en Google indicadores económicos, Banco de España, ahí se ve cómo la contracción en la otorgación de crédito a las familias y a las empresas cada día es más profunda, o sea, cada día contraen más y a más velocidad, y cada trimestre que pasa todavía la contracción es mayor, y bueno, siempre se salva el Estado, que sigue a incrementos del 12%, ¿no? Que a mí me parece que yo hace 3 meses alguna vez comentamos que me parecía que era imposible de mantener, y oye, se está manteniendo, ¿no? Un crowding out, pero de libro. Pero el tema es que todavía se contrae más, y la verdad, ayer Manuel Polavieja comentaba que si la idea era copiar la situación japonesa, ¿no? ¿Dónde estaba la demanda externa que soportaría esta deflación que tenemos en el país, ¿no? Y la respuesta yo creo que es más cruda de lo que nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, ayer pusisteis en Facebook los datos de comercio mundial, que acaba de entrar en negativo, como ya ocurrió en el 2009, pero todavía los datos del Baltic Dry Index, que es un índice que lo que hace es medir la salud de la economía mundial, ¿no? Porque lo que hace es ver el precio medio de los fletes, y estos han caído a plomo en los últimos 4 meses, porque han pasado de 2.200 a 842. Esa es una caída que se da uno y la idea de cómo se está contrayendo en estos momentos el mundo, el comercio en el mundo, y es una caída más bestia que la ocurrió en los años 70, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, el Harper Peterson Index lo tenemos también muy bajito, está alrededor de un poco por debajo de 400, y
en fin, es que esto es muy preocupante porque por lo mismo, porque es un índice que llegó a tocar casi 1.000. Esto es un índice que lo que mide es transporte por contenedores. O sea, entonces tocó un máximo antes de la gran caída de 2008-2009 en 1.402, luego cayó hasta 275 y luego después en la recuperación subió hasta 900 y ahora lo tenemos otra vez en 300 y pico. Es decir, este va un poquito rezagado del BDI, del Baltic Dry Index, pero está muy bajito también, ¿eh? O sea que esto también es muy preocupante y evidentemente es reflejo de lo que del gráfico este que comentabas que colgamos ayer, que es el del comercio mundial, pues que está otra vez resintiéndose mucho. O sea, yo no sé hasta qué punto va a pasar lo del 2008-2009 porque los bancos centrales están reaccionando mucho más rápido que entonces, pero claro, tenemos que tener en cuenta que los bancos centrales, como digo yo siempre, pueden crear dinero, pero no pueden crear riqueza. Entonces ya sabemos en qué se traduce eso, ¿no? En subidas de precios que se van a ir donde se van a ir, que es a las materias primas en primer lugar. No, y además los bancos ven esto, ven cómo está el Baltic Dry y dicen, nosotros no vamos a... En estas condiciones nosotros no vamos a dar un crédito a nadie, ni nadie va a pedir un crédito tampoco en estas condiciones. Entonces, los bancos centrales pueden imprimir un montón de dinero, pero realmente no pueden hacer que la gente contraiga un nuevo crédito. Y es un tema que entonces están limitadísimos en esa situación, ¿no? Sí, eso aparte que está claro que las tensiones deflacionarias son terribles. O sea, en España se está viendo. Hoy precisamente he publicado un artículo en El Confidencial, que luego si queréis le podéis echar un vistazo, en el que hablo precisamente de esto, que es que la M2, que es masa monetaria, que incluye sobre todo depósitos y efectivo y cuentas corrientes, pues está cayendo en España a su peor tasa desde que hay registros históricos ahora mismo. Está al menos 5% en tasa interanual, y bueno, que yo creo que esto es un reflejo claro de que ahora mismo el sistema financiero español pues está teniendo gravísimos problemas, pues no solo para mantener el crédito sino los depósitos, ¿sí? En fin, probablemente también signifique que hay gente que ha sacado dinero fuera. No puede ser también, sí, coincido contigo. Al final, si las condiciones cambiaran, hablando de masa monetaria o de dinero que sale fuera, lo que hay que crear efectivamente es, y a lo mejor el gobierno tiene intención de que vayan por ahí esa debía de ser una sana intención, del retorno de capital de la inversión a España, que desde luego estamos en una situación de sequía tanto meteorológica como económica. Y es necesario justo lo contrario, claro. Sí, lo que pasa es que la inversión, ya hemos comentado que en el inmobiliario puede entrar algo con estos ajustes de precios, pero claro, estamos hablando de, si ahora estamos no llega a 3.500 millones, si no recuerdo mal, al año. Pues imaginaos que consiguieran duplicarlo, que fueran 7.000, que esos ya son los máximos que hubo, creo que sobre 2003-2004. Pues entonces, ¿qué hacemos con 3.500 millones? Sí, es una ayuda, pero eso no va a solucionar el problema. Estamos en 4.300. 4.300. El dato que yo he visto, por ahí. Sí, bueno, entonces había bailado yo los números. Pero en lugar de 3.400 eran 4.300. 3.500 yo creo que fue el mínimo, que fue el suelo que lo tocamos, yo creo que en 2010 sería, ¿no? Exacto. Y desde entonces ha ido aumentando poquito a poquito. Y es verdad, sí, que los máximos han estado en 7.000-8.000, ¿no? De ese orden. Claro. Imagínate que volviéramos a eso, que puede ser, pero que si estamos hablando de subir 3 o 4.000 millones más, eso, como se dice normalmente, no nos va a sacar de pobres, ¿no? Es una ayudita, pero bueno, que no es la solución al problema. No es evidente. Y luego, si queréis comentar algo también, de los datos del paro y los datos de la afiliación, que yo creo que es un poco obligado, ¿no? Ayer cuando grabamos el programa ya todavía no habían salido y no comentamos prácticamente nada, pues si queréis comentar algo, ¿los habéis mirado? ¿Qué os parece? Porque yo por lo que he visto la afiliación ha caído en todos los sectores, o sea, ha caído en agricultura, ha caído en industria, en servicios, en construcción, en todo. Y
aunque los datos hay que recordar, eso sí, que yo siempre quiero recalcar que enero es probablemente el peor mes del año siempre para el empleo, eso es históricamente es así, pero para eso hacen las desestacionalizaciones tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Economía y bueno, los datos desestacionalizados son malos también, son malos, son 70 y tantos mil empleos menos, lo que ha caído la afiliación, que es el peor dato desde abril de 2009. Yo creo que es muy preocupante y es otro indicio más, ¿no?, de que la economía pues no está funcionando para nada. Si queréis comentar alguno de vosotros esto, por ejemplo, Pablo, ¿quieres? No, pues la verdad es que no hay por dónde, porque no se ve ni dentro del país soluciones, ni fuera del país, como acabamos de ver, tampoco hay soluciones fuera, ni vamos a poder salir vía exportaciones de esto, y bueno, pues la verdad es que al final lo que comentaba ayer Eduardo García, ¿no?, que o salir del euro o hacer realmente algo radical, porque este número de desempleo creciente, es que no hay manera con el sector financiero tal y como está que se vuelva, que cambie la tendencia. Yo la verdad es que yo en su momento apoyaba una salida de Alemania, Holanda, Finlandia, de estos países y Austria, del euro. Pero claro, cuanto más se enfanga el Bundesbank en el Banco Central Europeo, y al final pues se está dejando que se dejarían más pelos en la gatera en el caso de que quisieran salir, y cada vez es una posibilidad menos viable, ¿no? Pero a mí me parecía la única manera de generar así de golpe un aumento en la capacidad adquisitiva de estos países que equilibrara el desajuste comercial que tenemos respecto a ellos, ¿no? Y ya se han hecho cálculos y realmente el coste económico iba a ser la mitad que el forzar a países como España a salir del euro, pues es que no hay otra. Es que ¿puedes explicar un poco mejor el tema ese de los cálculos que se han hecho del...? Sí, se hizo un cálculo, lo leí, creo que estaba en Bloomberg, decía que de un estudio que se había realizado, que comentaba que en el caso de que un país, por ejemplo, como España, saliera del euro, sufriría una caída del PIB como del 40 al 50%, más una bronca legal de órdago, porque imagínate, todos los contratos de deudas tenemos en euros, yo no sé, pero si fuera abogado estaría realmente frotándome las manos, ¿no? Pero el que si fueran países como Alemania o Holanda, solo afectaría del 20 a 25% en su PIB. Calculaban, por ejemplo, Alemania igual 8.000 euros por persona, ¿no? Que era algo bastante más asequible que... Pero 8.000 euros que se quedaran dentro, ¿no? Porque a ellos se supone que el tipo de cambio les subiría, ¿no?, con esa balanza comercial tan positiva que tienen. Claro, y además sus costes de materias primas bajaría muchísimo y bueno, pues realmente no creo que al final ni a ellos les afectara en gran cosa, ni y a nosotros pues nos permitirían devaluar de una manera pues que pudiéramos realmente soportar sin grandes cambios, ¿no? De todos las hipotecas seguirían en euros y realmente eso sí, los euros pues valdrían pues menos que $1, pero por lo menos podríamos seguir adelante y además no se generarían las tensiones que está generando el euro entre los países, ¿no? Porque yo creo que al final esta unión nos está generando en vez de unirnos nos está repeliendo, ¿no? El euro está convirtiéndose como un imán que está haciendo que todos los países se enfrenten entre sí, cuando la idea era exactamente la contraria, ¿no? Eso es muy preocupante, porque si recordáis, hace 2 años no se veían apenas comentarios ni contra Alemania ni contra, vamos, ni al contrario, ni en Alemania contra los países del sur. 2 años, tal vez 3. Y ahora, sin embargo, es que son continuos, o sea, recriminaciones de los países del sur a Alemania, de Alemania a los países del sur, o sea,
Y yo creo que también hay un tema que no está ayudando a nada, que es el análisis ese bastante defectuoso que se ha hecho de que todo el problema viene porque Alemania está haciendo un dumping salarial sobre los países, sobre el resto de países de la eurozona. Que bueno, que es cierto que en Alemania se han moderado los salarios, pero pensar que el vuelco tremendo que ha tenido la balanza comercial alemana desde la entrada en el euro ha sido por eso, que a mí me parece pues bastante un análisis bastante malo, porque es que no se puede justificar de ninguna manera. Lo primero, porque la diferencia, o sea, eso implicaría que la elasticidad precio de las exportaciones alemanas tendría que ser enorme, y está demostrado que no es así, que es como un orden de magnitud menor. Entonces, que no llegaría a justificar ni el 10% del desequilibrio comercial que se ha acumulado. Entonces hay que pensar que el tema va por otro lado, y es que las empresas alemanas lo están haciendo muchísimo mejor que las de otros países, y eso tiene muy mala solución. O sea, es que por mucho que devalúes, eso no lo puedes corregir. O sea, ¿qué quiero decir de evaluación interna? Estoy hablando. Sí, Ismael, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, no sé, yo realmente lo que veo es que la situación española es efectivamente muy complicada, igual que la situación en muchos otros países. Estamos con el largo problema de la deuda griega, que si se reestructura, ¿no? Que si tal, que al final que si la quita es del 70, que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, bueno, en el secundario de la deuda griega estaba marcando esos niveles hace ya más de un año. Pero yo sí veo optimismo, digo, a nivel mundial, no a nivel local, digo, a nivel europeo, y en términos generales, digo, considerando en media lo que es los países del entorno euro, la cosa tampoco está tan mal. Eso explicaría los niveles de euro-dólar en el nivel en el que estamos. O sea, porque ahora mismo ha habido una recuperación bastante importante. Habíamos perdido el 1,30 y estamos cerca del 1,32. Y se explica, pues eso, pues una situación que como la de Alemania, que hace que la media europea, aunque haya alumnos muy rezagados, pues en media pues la zona euro no esté tan mal, ¿no? Además el balance de la exportación alemana igual, pues en términos de media de zona euro, pues al final pues no está tan mal, ¿no? Sí, eso tienes toda la razón. Creo que tenemos un pequeño superávit comercial en el conjunto de la zona euro, aunque hay un pequeño déficit por cuenta corriente, pero vamos, que no está más o menos. El problema es lo que estábamos contando, en términos de paro y en términos de situación de economía española, que ahora vemos que efectivamente en todos los sectores empezó siendo mucho de construcción y del sector inmobiliario, luego de banca y tal, pero es que ahora mismo es en todo, ¿no? Vas a ver, y esto, pues unos a los otros han terminado en un efecto contagio. La situación económica española es la que hay, es perentoria, y al final esta situación de entorno euro, pues ¿de qué nos sirve? Pues nos sirve, pues por ejemplo, que hayan salido 300.000 chavales españoles a trabajar fuera, y que obviamente pues han ido pues a zonas más prósperas, y muchos de ellos han acabado en Alemania, Holanda o en zonas de este estilo. Entonces esa es la ventaja de estar en la zona euro. Otro tipo de ventajas, pues no sé, es el hecho de que tengamos ahí un paraguas de Banco Central Europeo que esté dispuesto a apechugar con quitas, digo, en el caso de Grecia, y que a lo mejor, pues Dios no lo quiera, tengamos que hacer también en el caso español. Pero la situación es la que hay, es decir, es una situación lamentable en el que es necesario un cambio, y que además debería de ser radical, digo, para poder salir de aquí. Entonces, el cambio radical va a llegar primero por una debacle ya en términos generalizados, y empezar pues como después de una guerra, ¿no? Empezar casi de cero, y el crecimiento pues será otra vez importante, porque cuando esté esto hecho un desastre, pues no habrá otra opción, no se podrá ir a peor, ¿no? Iniciaremos el camino de la mejoría, pero claro, esto será con un sangrado de pues este activo humano del que estamos hablando, que se está yendo,
activo formado y demás, de este desangrado que hay de la población española, porque habría que hacer una estadística para saber cuántos somos ahora, porque realmente estábamos hablando mucho de cómo crecía la población española, pero ahora mismo pues yo estoy seguro de que se está cayendo, bueno, pues no sé en qué niveles, digo, entre inmigración que se ha ido y bueno, propia no está bajando mucho, no, bueno, pues, de momento no, de momento curiosamente se está sosteniendo bastante bien. Si quieres te miro en un momentito los datos para decirte, pero vamos, no está variando mucho. A mí de todas maneras lo que me preocupa más es el tema que hablar de las 300.000 personas que se han ido, porque como muy bien dices, los que se van evidentemente son los que pueden encontrar trabajo fuera, y los que pueden encontrar trabajo fuera son jóvenes y son muy formados. Entonces, yo aquí tomaría un poco las nuevas teorías del crecimiento endógeno, que sobre todo quien más ha trabajado en ello ha sido Romer, y es que estas teorías es muy preocupante las conclusiones a las que llegan, que es el famoso residuo de Solow, que era que era lo que encontró Solow, que no se podía explicar en términos de acumulación de capital de la riqueza de unos países a la de otros, pues ha permanecido como un misterio durante muchísimos años en la economía. Pues bueno, parece que en buena parte lo explica esta nueva teoría del crecimiento endógeno. Y claro, lo que dice esta teoría es que todas estas personas, que a lo mejor un ingeniero brillante que te cobra, yo qué sé, 50.000 euros al año, pero resulta que esa persona realmente a la generación de riqueza en un país aporta muchísimo más que eso. Entonces, lo más preocupante precisamente es que se vayan estas personas. No se está haciendo nada para ello y nos está restando un potencial tremendo al país para el futuro, porque muchos de ellos no van a volver, obviamente. Sobre lo que me preguntabas, Ismael, mira, tenemos ahora mismo de población activa en la última EPA son 23.081.000 personas, y ha bajado un poquito desde el máximo que estaba precisamente en el segundo trimestre de 2011, que fue de 23.136, pero vamos, que son 50 y tantas mil personas, lo que ha bajado, o sea que realmente es mucho menos de la gente que esté. Yo creo que es que todavía se están integrando muchas cohortes de población joven que es más de la que se está jubilando. Me da a mí esa sensación, o mujeres que antes estaban inactivas, o personas que estaban inactivas y se están incorporando a la población activa. Desde siempre se sabe, cuando llega en crisis, cuando llega paro, crece el número de la población activa, crece, ¿no? Porque muchos que estaban, mujeres que estaban como amas de casa, o chicos que no estaban trabajando porque vivían bien, cómodamente con los ingresos familiares, al caer en paro, pues saltan ellos a buscar trabajo, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser eso. O sea, hay casi, mira, respecto a 2007, 900.000 personas más en la población activa. Claro, tiene todo el sentido, ¿no? Más allá de los movimientos migratorios. Y luego sí, pues la verdad es que es lamentable, ¿no? Es decir, porque claro, la inmigración nuestra tradicional de los 60 y 70, pues era inmigración pues de gente que no tenía estudios, educación, tal, y que se iban a buscar la vida en la vendimia francesa o en fábricas alemanas o cosas así, ¿no? De poca cualificación. Y aquí ahora lo que estamos exportando son los mejores, los más brillantes, los que saben idiomas, los que tienen ingenierías. Claro, esto es dramático para el país, ¿no? Y a la vez, claro, ayer escuchaba en una emisora de radio, cuando iba en el coche, que decían que España es el país con mayor número de titulados universitarios de Europa, ¿no? Yo creo que es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Fijaros que está llegando gente de fuera y no deja de llegar, o al menos se mantiene, para hacer trabajos que aquí despreciamos, y los nuestros se van a otros países porque aquí no encuentran qué hacer, ¿no? Es algo un poco, es absurdo, ¿no? Y esa especie de titulitis y que todos tenemos que ser universitarios y tal, no nos lleva tampoco a nada bueno, ¿no? Yo creo que deberíamos cambiar también la estructura educativa de la gente, e incluso las prioridades. Es decir, lo importante es, oye, para ser feliz en la vida no hay que ser ni abogado ni economista. Yo conozco gente que trabaja en profesiones pues de las típicas, ¿no? De toda la vida,
fontanería, de tal, y que son gente que, oye, pues que gana un buen salario, que tiene una vida digna, vamos, fabulosa, mucho mejor que algunas de las nuestras, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también hay un cambio, pero claro, es que estos cambios de los que estamos hablando son cambios que van a décadas, ¿no? O sea, no se pueden hacer de hoy para mañana, como lo del modelo productivo del ladrillo, es que son cosas que se tarda muchísimo tiempo, ¿no? Y además se tienen que fomentar, y eso si no se fomenta a veces tardan mucho. Y luego una reflexión que hacía el otro día, estaba con un amigo promotor de los que ha sufrido como todos, ¿no? Y además era de los buenos, y a pesar de ser de los buenos y de los prudentes, pues también le han cascado y ahora pues está pasando un mal momento y empezando de cero, como aquel que dice, ¿no? Y hacía una reflexión que era la siguiente, que hablábamos de, bueno, el español siempre ha querido, al menos yo en Castilla siempre lo he visto, que los padres a los chicos nos decían, oye, buscaros un trabajo que os coloquéis en la administración, y la aspiración de la gente era pues eso, trabajar en el Estado, en la Junta de Comunidades de donde sea, o en el ayuntamiento de turno, y tener el sueldo fijo. Cuando llegó el boom inmobiliario, esto un poco cambió, porque la gente, ¿no?, de repente dijo, oye, se puede hacer dinero uno sin trabajar en la administración y vivir mejor y hacerse rico y tal. Pero claro, después de lo que nos ha pasado ahora con lo que es la crisis y con enfrentarnos con la dura realidad de que todo era una burbuja, yo creo que la gente en general se ha vacunado contra la emprendiditis para muchos años. Eso es peor todavía. Sí. Claro, yo creo que la enseñanza que se lleva mucha gente en este país de lo que nos ha pasado es, uy, cuánto mejor se está uno en la oficina trabajando para el Estado en no sé qué oficina de 8 a 3 y no metiéndose en líos, ¿no? Entonces, es que, claro, todo se nos pone muy negro, ¿no? Muy bien, pues ya más o menos hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto. Si queréis añadir alguno de vosotros. Yo, sí, en línea con lo que decía José Luis, para terminar, efectivamente aquí hay un desequilibrio. O sea, España ha acumulado desequilibrios ya de décadas en montones de cosas, y una de ellas es efectivamente pues esto, la proliferación de universidades, pues igual que proliferaban PAUs o proliferaban, yo qué sé, centros culturales apoteósicos. Y al final, pues eso, resulta que efectivamente tenemos unos niveles de titulados impresionantes, y para profesiones que son necesarias, digo, para un funcionamiento de una sociedad de forma equilibrada, digo, que son más en el plan de formación profesional y en otros niveles, pues resulta que de eso no hay. Entonces este tipo de cosas, al final esta crisis yo la veo en términos positivos, que dejará las cosas en su sitio, dejará el precio del inmobiliario en su sitio, dejará esta obsesión por tener universidades a tutiplén. Yo no sé cuántas universidades habrá en Madrid, entre públicas y privadas, pero vamos, es una cantidad que no es asumible, y además que probablemente con los tiempos que corren muchas empezarán a ser ruinosas. Y todo esto, lo que quiero decir es que al final la crisis pues terminará dejando las cosas en su sitio, y tendremos las universidades que tengamos que tener, y tendremos los centros culturales que podamos soportar o sufragar, y tendremos, en fin, pues unos niveles de precio de casa, de solares y demás, pues en su justa medida, no en esas cantidades a las que nos habíamos acostumbrado, que siempre eran de la decena de millones de euros. Entonces, bueno, pues este va a ser, que será muy costoso, y será, lamentablemente, por delante se llevará montones de cosas, pero que ahí es donde iremos. Sí, hombre, aquí lo más grave es que habría que desmontar todas las redes clientelares que tienen montadas los políticos y los partidos, que en buena medida mucho del gasto público que no se quiere tocar está ahí, pero en fin, ya veremos a ver lo que se consigue finalmente. Bueno, Pablo, si quieres añadir algo. No, yo tengo tantas cosas que añadir, pero igual ahora que he dejado para otro día, pero es que la bolsa está ahora 8.824, estaba viendo, y para nada refleja la economía real, refleja pues la LTRO y tal, unas inyecciones de liquidez que comentaba ayer Enrique García. Es un tema que no, para nada esa liquidez va a llegar a la economía. Yo entiendo que aquí lo que va a pasar es que al final se va a imponer la realidad, se va a imponer los datos de comercio mundial, se va a imponer
la contracción crediticia que comentábamos de los bancos, se va a imponer la M2 que estabas comentando antes, y al final va a haber un pánico vendedor, se va a anticipar ventas, como bien comentaba él, y a mí me queda clarísimo que aquí sin quiebras y quiebras a lo bestia no hay posibilidad de una vuelta a entornos inflacionarios, y la gente no está siendo consciente de realmente, ni los economistas que comentabas de Solow, y a mí yo nunca entendí esto de los shocks externos, nunca entendí estos modelos que realmente justo mira, me ha llegado un shock externo y ahora mismo crecemos más, y no había manera además de con esos modelos analizar por qué Noruega es Noruega y por qué España es España, y incluso ni los modelos endógenos hoy en día pueden realmente llegar a meter en las regresiones, en las maneras de explicar realmente cómo funciona la economía, porque son variables que no son cuantificables, son variables cualitativas, son variables realmente de valores, y esas cosas no hay tutía, no hay manera de meter en los estos modelos, por mucho que avance la tecnología y la programación, y yo creo que en su momento Hayek tenía razón cuando decía que realmente pues nosotros tenemos que ser bastante más humildes, ¿no? Muy bien, pues si quieres con esa reflexión nos quedamos, Pablo. Pues nada, muchas gracias Ismael por participar. Muchas gracias José Luis. Muchas gracias a vosotros. Déjame que te dé un dato para la esperanza, Sí. Que dice que el último ejercicio el crédito hipotecario en Brasil ha crecido un 40%. Sí, para esperanza no sabemos muy bien de qué. De que de que están teniendo una burbuja y les va a estallar dentro de algún tiempo, ¿no? Eso era. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Venga, nos vamos a Brasil todos. Un abrazo y muchas gracias a los amigos de Colectivo Burbuja que nos han escuchado, como siempre. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.